A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Contentos de poder contar con su sintonía, con su atención, para hablarles el mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia a ustedes, sin intermediarios. Y sentimos tanta responsabilidad por vuestras almas, porque no quisiéramos que se perdieran, no quisiéramos que se fueran sin Cristo de este mundo. Deseamos con todo cariño, con todo aprecio, que ojalá ustedes le puedan rendir su vida al Señor y le permitan a Dios que entre en sus vidas para transformarles y hacerles nueva criatura, aptos para entrar al cielo. Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a Esperanza de Vida. Y como siempre cuento con la ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Como siempre, un placer inmenso de volver a encontrarnos con la gente que busca la verdad de la palabra y lo hace a través de nuestro programa. Damos gracias a Dios por ello. Y en esta oportunidad tenemos un programa cuyo tema es muy interesante. Creo que va a dejar pensando a muchas personas. Si bien todos los temas y todo lo que enseñamos, todo lo que traemos para acá de la palabra de Dios es importante, el tema de hoy tiene un interés particular, porque existe demasiada herejía que la gente ignora, que la gente no ve, y esperamos que este programa le ayude a abrir los ojos. Yo creo que nos vamos a sorprender bastante, así que quédese, acompáñenos porque no se va a arrepentir. Bien, como saben, y como lo hacemos siempre también, les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl para que nos hagan llegar sus comentarios o la solicitud de algún tema que quieran que desarrollemos en estos programas. También les recordamos que pueden compartir estos programas con libertad, no ponemos restricciones, y que lo pueden encontrar en formato de podcast en Spotify, Google Podcast, también en Facebook y en YouTube. No están todos los programas, pero muchos de ellos sí, para que, bueno, si quieren volver a escucharlos, no los tienen ahí a mano, entonces ahí pueden encontrarlo. Y si necesitan alguno en particular, pídanlo, nos escriben, nosotros se lo enviamos con mucho gusto por correo. Bien, vamos a ir ahora a una breve pausa y a la vuelta, ya saben, estamos con la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy. Así que si usted tiene su Biblia a mano y puede acompañarnos en la lectura, maravilloso, porque hace muy bien leer y escuchar la palabra al tiempo que se lee. Y por supuesto, la recomendación de siempre, lápiz y papel a mano para que pueda anotar, para que pueda repasar después, para que pueda comprobar que lo que le estamos diciendo es la verdad que está en la Biblia. Bien, no me alargo más, vamos entonces a una breve pausa y a la vuelta estamos con la lectura. Bien, estamos listos para comenzar la lectura. Esperamos que puedan acompañarnos. Vamos a comenzar en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, los versículos 1 y 2, que dicen: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Vamos a continuar leyendo en el libro de los Salmos, en el Salmo 5, los versículos del 4 al 6, que dicen: Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. En el libro de Proverbios en el capítulo 26, el versículo 2 dice: Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Vamos ahora al libro de Eclesiastés. En el capítulo 3, los versículos 14 y 15 dicen:
he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, los versículos 14 hasta el 18, dice: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramando en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, los versículos desde el 1 hasta el 5 dicen: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Continuamos la lectura en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, los versículos desde el 9 hasta el 22, que dice: ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y vamos a terminar leyendo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, los versículos 18 y 19, que dicen: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
Amén, hermanos. Damos gracias a Dios porque tenemos acceso a su palabra, que podemos leerla con tranquilidad, y pedimos con humildad que la bendiga para que podamos entenderla, comprenderla y hacerla parte de nuestra vida. Bien, vamos a una breve pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo del tema de hoy. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, después de la buena lectura de la palabra de Dios, ustedes ya se han dado cuenta que es una herejía. En el día de hoy estamos viviendo en una cultura, en una civilización que está llena de herejías por todas partes. Por todas partes, ustedes van a encontrar herejías. El diccionario real de la Real Academia dice que una persona hereje es un descarado, un atrevido, que sabe lo que está haciendo, que es un horror en cuanto a la fe, pero insiste en eso. Palabra injuriosa. Eso dice el diccionario, si ustedes quieren verlo, que es una herejía. Bueno, y ustedes saben que la palabra de Dios, cuando el Señor entregó los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, le dijo allí en Deuteronomios, donde leyó nuestro hermano el capítulo 4, versículo 4, que nadie añadiera ni le quitara nada de lo que Dios había hablado. Porque quien hace eso no tiene arte ni parte en las cosas de Dios. Es algo grave, ir contra la palabra de Dios. Ustedes saben que nosotros no tenemos otra cosa en que apoyarnos sino en la Biblia, la palabra de Dios. No tenemos nada más. Ella es nuestra fuente, ella es nuestra vida, ella es nuestra guía, ella es nuestra luz. Es decir, la palabra de Dios para nosotros es la voz de Dios hablante. Y es por esto que cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando los cristianos estudiamos la Biblia, lo hacemos con mucho temor, pidiéndole a Dios que nos hable a nuestros corazones qué es lo que quiere enseñarnos. Y creo que todo cristiano responsable frente a Dios estudia la palabra de igual forma, porque la Biblia no es cualquier libro, no. La Biblia no es como un libro de novela, de historietas o de tensión, no. La Biblia es la palabra de Dios, del Génesis hasta el Apocalipsis. No permitas que alguien te diga que la Biblia contiene la palabra de Dios, porque eso es una mentira, esa es una herejía. La Biblia no contiene, la Biblia es la palabra de Dios, porque si aceptamos que contiene, tenemos que aceptar que hay cosas que no son de Dios, que no son de la Biblia. Por esto somos tan celosos en cuanto a eso. La Biblia es la palabra de Dios. La guió el Espíritu Santo, que habló a los santos hombres, que los inspiró para que escribieran la palabra de Dios. Hubo un rey cuando Israel estaba muy rebelde con Dios por los ídolos, se había vuelto a los ídolos, y Dios mandó a Jeremías a que le dijera al rey que si él no cambiaba de actitud, Dios iba a traer todo el mal sobre él. Bueno, primero este profeta Jeremías lo leyó a los ancianos para que ellos se lo hicieran saber a este rey. Y Dios inspiró a Jeremías y Baruch escribía, era el escribiente. Jeremías le decía lo que escribiera y él lo escribía. El Espíritu Santo le hablaba a Jeremías y Jeremías le decía a Baruch. Y llevaron el libro, lo leyeron, pero ellos fueron tan fuerte impresionados, los ancianos, que dijeron: tenemos que llevárselo al rey, porque el rey tiene que leerlo y tiene que saber lo que Dios va a hacer.
y se lo llevaron. Y el rey estaba en el palacio en el invierno con un brasero calentándose porque hacía frío seguramente. Y le pasaron el libro, el rollo para que lo leyera, y leyó 2 o 3 palabras y pidió una cortapluma y lo cortó a pedacitos y lo echó al brasero. ¿Qué le parece a ustedes? Eso fue lo que hizo. Terrible, terrible lo que le pasó a este hombre así después. Y los ancianos lo hicieron saber a Jeremías, y Jeremías le contó a Dios, y Dios le dijo: escríbelo de nuevo. Y el Espíritu Santo le dictó otra vez las mismas palabras, y Baruch lo escribió, lo volvió a escribir, y ahora se lo leyó al pueblo. Y el pueblo sí se arrepintió. Lloraron, porque fue un golpe fuerte para él. Ahora les voy a preguntar, ¿cómo era posible? Si él escribió un papiro, quizás de 50 minutos para leer, y el rey lo hizo tira, lo despedazó con un cortapluma, ¿cómo podía alguien dictarle las mismas palabras otra vez? Es divino, ¿te das cuenta? El Espíritu Santo guió a los santos hombres de Dios que hablaron la palabra y que escribieron la palabra. La palabra de Dios nunca fue traída por voluntad humana, nos dice 2 Pedro, sino que Dios, el capítulo 2 si quieren verlo, sino que Dios guió a estos hombres, los inspiró, les dictó la palabra, los inspiró para que la escribieran. Y usted sabe que la Biblia tiene 40 autores, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Y cómo es posible que 40 autores en más de 6.000 años se pusieran de acuerdo para escribir todo lo mismo? Todo tocante al Señor Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis está lleno del Señor Jesús. Y hablando de Dios, de la Trinidad también. Entonces, esto no es humano. La palabra de Dios no es humana, es divina. Por esto nosotros le decimos, si la gente leyera la Biblia, si la gente leyera la Biblia en sus casas, a sus hijos, este sería otro mundo. En verdad sería otro mundo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y no hay cosa que no esté abierta a los ojos de Dios. Esta es la Biblia. Entonces, preguntamos ahora, ¿qué es una herejía? Bueno, ya vimos el significado de la herejía en el diccionario castellano, pero todo, escucha muy bien por favor, todo lo que va en contra de lo que la Biblia dice es una herejía. Por ejemplo, si yo me encuentro con una persona, pues quizás si me encontrara con alguno de ustedes, queridos amigos, y les preguntara qué pasaría con ustedes si murieran esta noche, ¿dónde iría su alma? Y ustedes me dirían, bueno, Dios sabe dónde me va a mandar. Bueno, seguro que yo le voy a decir, no, pues, tú eres responsable de tu alma, no culpes a Dios de las responsabilidades nuestras. Es tan fácil poner las cargas en las manos de otros. Nosotros somos responsables por nuestra alma. Dios hizo todo lo que estaba al alcance de Él y ahora nos ofrece la salvación gratuitamente. Sin obras, sin mandas, sin buscar otros mediadores que no sea el Señor Jesús. Bueno, y tú me dices, ¿sabe? Yo no creo lo que usted me dice. Yo le digo, pero está en la Biblia. No, pero el papel aguanta mucho, porque eso dice la gente. No, yo creo que siguiendo mi religión y yo creo que voy a entrar al cielo. Yo no creo eso. Tal persona es un hereje, porque está haciendo a Dios mentiroso. ¿Qué dice la Biblia? Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Pero hay muchas herejías en la religión. Por ejemplo, la iglesia que proclama que la salvación se gana con buenas obras. Esa es una herejía, porque la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, capítulo 8. Eso dice Dios. Entonces, los que proclaman una salvación por buenas obras son herejes. Están haciendo herejía, porque están pasando por encima de la palabra de Dios y están poniendo sus ideas. ¿Te fijas? Bueno, algunos me han citado Santiago capítulo 2,
que dice que la fe sin obras es muerta. Y es verdad que dice eso la Biblia. Pero es tan sencillo entenderlo. Por ejemplo, si una persona me dice a mí, ¿sabe? Yo puse mi fe en la cruz de Cristo y soy salvo, tengo la vida eterna. Yo le digo, te felicito, que Dios te bendiga. Pero veo que la vida de este hombre no ha cambiado para nada. Sigue mentiroso, bueno, pues ya garabato, engaña a su señora, es un ladrón, es un sinvergüenza. Esa fe que él puso, que él dice que puso en Cristo, es una fe vana. Porque la fe se muestra por las obras. Cuando uno dice, yo entregué mi vida al Señor y Él me salvó, Él me mostrará por sus obras que esa fe fue verdadera. No fue una fe vana. Por esto dice que la fe sin obra es muerta. Por supuesto, la fe sin obra es muerta. Porque si tú dices haber creído en Cristo, haberle recibido en el corazón y que eres salvo, pero sigues siendo la misma persona, no tienes cambio, la fe que tú pusiste es una fe vana. No es que la palabra falló, tu fe falló. Tu confianza falló. Creíste en tu cabeza, pero no en tu corazón. Entonces, como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice Santiago, así la fe sin obras es muerta. Porque dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. Claro, por supuesto. Por ejemplo, hiciste el caso de Abraham. Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a su hijo Isaac, su único. Y le dio las indicaciones en qué monte. En el monte Moriah, que después fue el monte de la calavera donde crucificaron al Señor Jesús. Y Abraham tomó a su hijo Isaac, que tenía como 16 años, y fue al monte. Y iba con unos ayudantes, unos trabajadores de él, y cuando llegaron al pie del monte, Abraham dijo a los trabajadores, espérenos aquí, vamos a ir, vamos a adorar y vamos a bajar a ustedes. ¿Qué fe tenía este hombre? Y llegó al monte, hizo el altar, y el niño le dijo, papá, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? A lo que Abraham le dijo, Dios se proveerá, hijo mío. Y tomó a su hijo, lo ató de pies y de manos y lo puso sobre el altar de la leña para sacrificarlo a Dios. Y levantó la mano para matarlo, y el ángel vino y le dijo, Abraham, Abraham, detente, no le hagas daño, ya sé que me temes. Ya sé que me temes. Y sacó al niño y vio hacia atrás al zarzal, en un zarzal, y había un chivo enredado por los cuernos. Cuando es imposible que un chivo se enrede de los cuernos, porque allí está la fuerza. Y lo tomó Abraham y lo sacrificó en lugar de su hijo. Allí vemos que la fe de Abraham actuó con sus obras. Las obras las mostró por su fe, la obediencia a Dios. Él estuvo dispuesto a ir y sacrificar a su hijo, porque él dijo, no importa que lo mate, Dios me lo va a resucitar. Esta era la fe de Abraham. ¿Te fijas que la fe actuó con las obras? Esto pasa en nuestras vidas también. Por esto, si alguien está pensando que haciendo buenas obras va a llegar al cielo, está muy equivocado. Esa es una herejía, porque Dios no está aprobada en su palabra. También escuché una herejía el otro día, que menos mal que estaba sentado, si no me caigo de la silla, donde un hombre habló y dijo que la Virgen María, Dios la llevó al cielo en cuerpo y alma, en un cuerpo santificado. ¡Qué herejía más grande! Esa es perversión ya. El único que no pecó, queridos amigos, es el Señor Jesús. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, pero con todo Dios le sujetó para que muriera por nosotros. No hay ni un ser humano en este mundo que no haya pecado. Y usted me dirá, ¿y María era pecadora? Por supuesto que sí. Ella misma lo dijo en su canción, cuando dijo, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella necesitaba un Salvador. Ella no era llena de gracia. Halló gracia a los ojos de Dios, que es muy diferente. Ella tuvo un tremendo privilegio, lo reconocemos por la palabra de Dios, que fue el medio que Dios usó para traer al Señor Jesús a este mundo, y cuidó del Señor Jesús. Pero no podemos olvidarnos que María pensó que el Señor Jesús estaba loco junto con sus hermanastros.
Sí, léalo. Marcos capítulo 3. ¿Por qué no lo leen y se dan cuenta que le estamos hablando la verdad? Y fueron a buscarlo porque decían, vamos a buscar a Jesús porque está loco. Está hablando muchas cosas sin cordura. Y cuando llegaron a buscarlo, había mucha gente. Y le mandaron a decir al Señor, le dijeron, afuera está tu madre y tus hermanos y te buscan. Y el Señor dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Porque sabía que venían. Y indicando las manos dijo, aquí están mi padre, mi madre y mis hermanos, porque el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Lo desconoció. Además, María tuvo más hijos. Por si acaso, que no te engañe la iglesia popular diciéndote que no tuvo. Sí tuvo más hijos con José. Por lo menos se mencionan 4 hermanos y 2 hermanas. Marcos capítulo 5 sale todo. Y quiero decirte que un hermanastro del Señor Jesús que se llamó Jacobo o Santiago fue un jefe, un sacerdote en la iglesia nueva, en la iglesia que estaba comenzando en Jerusalén. Y Judas escribió una carta, no el Iscariote, el hermano del Señor que se llamaba Judas. Así que amigos, hay muchas herejías que la religión ha tirado, pero que tendrá que tener graves consecuencias. Otra herejía, el Papa se llama el vicario de Cristo. La Biblia declara que el vicario de Cristo, el representante de Cristo, es el Espíritu Santo aquí en la tierra. Y el Papa quiere suplantarle el lugar. ¿Qué pago irá a tener este pobre hombre? ¿Qué pago irá a tener este pobre caballero? Mi amigo, el Espíritu Santo es el vicario de Cristo aquí en la tierra, representante del Señor Jesús. Pero el Papa se ha dado ese título. ¿Qué hablamos de los sanadores? Que es una farsa grande, porque hoy día no hay sanadores. No quiero decir que Dios no puede hacer milagros y sanar, sí los puede hacer porque su poder no ha terminado. Si tú tienes cáncer, si tú tienes una enfermedad incurable y le pides a Dios que por favor te perdone, que te rindes a Él, mi amigo, Dios lo puede hacer. Pero Dios quiere tratar primero el asunto de tu corazón. Eso le interesa. Porque ¿qué sacas con que te sane y te vas al infierno? Mejor no te hubieras sanado, ¿verdad? Y eso lo dice Dios, lo dice la palabra de Dios. Esa es otra herejía. ¿Qué de la otra herejía de que bautizan a gente porque van a ir al cielo, están listos para ir al cielo con el bautismo? Lo he escuchado yo con mis propios oídos. Cuando las personas salen del agua, dicen, nuestro hermano que ha nacido de nuevo porque se bautizó. ¡Qué mentira, qué herejía! Esas son las herejías, porque eso van en contra de la palabra de Dios. Esas son cosas que la gente le añade. Y el que le añade, leyó nuestro hermano, a la palabra de Dios o le quita, Dios le va a quitar el derecho de entrar al cielo. ¿Qué me dicen de los pastores únicos o principales que hay en la religión? Esa es otra herejía más. Pregunta, ¿dónde en la Biblia sale que en una iglesia había un solo pastor? O un pastor principal, como llaman ellos. Ellos añaden cosas. Todo el que añade cosas a la palabra de Dios y el que le quita cosas a la palabra de Dios es un hereje, un malvado. Como ya le leímos que decía allí el diccionario, es un descarado. Bueno, ¿qué me dice de los que hablan en lenguas? Qué manera de distorsionar la palabra de Dios. ¿Para qué necesitamos las lenguas hoy día? Si en el capítulo 13 de 1 Corintios dice que las lenguas iban a cesar cuando estuviera lo perfecto, la palabra de Dios. ¿Para qué necesitamos las lenguas si tenemos la palabra de Dios? ¿Qué herejes? Esa es una herejía. ¿Qué me dice de los profetas que hay hoy día? Así llamados entre comillas. Ya no hay profetas. De los apóstoles. ¿Qué apóstoles? Esa es una farsa, un engaño, es una añadidura a la palabra de Dios. Mira, hay profetas que llegan y dicen, anoche Dios me habló y me dijo que la iglesia tiene que hacer esto. ¿Dónde sale eso que Dios le va a hablar a ellos? Los sinvergüenzas, descarados. Dios habla por su palabra. Si un hermano dijera, ayer estuve leyendo
la palabra de Dios me habló por la palabra de Dios de esto, que eso es lo real, eso es lo correcto, pero que no venga que Dios le habló o que tuvo un sueño. No, por favor, cuídense de estos canallas. ¿Y qué me dice de los salmistas? ¿Dónde sale la palabra, en la palabra de Dios los salmistas? ¿Se dan cuenta que este es todo un cuento armado del diablo? ¿Se dan cuenta que Satanás armó todo esto para quitarle gloria al Señor Jesús? ¿Qué dice en el último libro de la Biblia? Si alguno le quitare a la palabra de Dios, Dios le quitará su parte del cielo. Y si alguno le añade, Dios va a borrar su nombre del libro de la vida. Es importante tener cuidado, ¿no es cierto? Querido hermano, te hablo a ti. Cuando cites un texto de la palabra de Dios, asegúrate de interpretarlo bien. Asegúrate de repetirlo bien. Toma mucho cuidado en ello. La gente por ahí dice, como dice la Biblia, el que se levanta temprano, el que madruga, Dios le ayuda. ¿Dónde sale eso en la Biblia? ¿Dónde sale eso, amigo? Yo recuerdo cuando llegó el año 2000, un joven amigo que era pentecostal, joven también, en ese tiempo me dijo, se está cumpliendo todo lo de la Biblia. Me dijo, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hasta el año 2000 vamos a llegar y después no vamos a pasar. Entonces le dije yo, ¿dónde sale eso en la Biblia que yo no lo he encontrado? Ah, no, si sale en la Biblia, pero ¿dónde? ¿Por qué no me dice para buscarlo, por favor? Mire, lo voy a buscar y se lo voy a traer. Aquí estoy esperando que me lo traiga todavía, después de tantos años. Se da cuenta que el hombre inventa cosas que Satanás le pone en el corazón. Mi amigo, la palabra de Dios es santa, viva y eficaz. Y si la gente ha añadido cosas, y si la gente le ha quitado cosas, pobrecito de ellos. A mí me dan pena toda esta gente que no tiene la Biblia como base para su vida. El cristiano verdadero, la Biblia tiene que ser la base de su vida. Donde lo leyó nuestro hermano en 2 Timoteo 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos verán tiempos peligrosos. Y estamos viviendo los tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amigos, hay mujeres y hombres que se idolatran a sí mismos. Te doy un ejemplo, la selfie. La gente está enferma. La gente parece que le falta un apriete del tornillo en cuanto a la selfie. Cómo se tiran fotos de lado, riéndose, enojados. Amigo, esto es amarse a sí mismo. Esto es idolatría pura. Y Dios ya lo había dicho muchos años atrás, que habrían hombres y mujeres amadores de sí mismos. Y estamos viviendo un tiempo así. Nadie se preocupa de nadie. Cada uno se preocupa de sí mismo. No importa que lo que te pase a ti. A mí no me interesa. Amadores de sí mismos, desobedientes a los padres. ¿Qué podemos hablar de desobediente a los padres? ¿Han visto hijos obedientes a los padres? Que acaten los mandamientos de los padres. El mandato de la madre no están ni ahí, ni una falta de respeto tremenda. Dice, vanos, vanagloriosos, sí, se glorían de todo lo que hacen. Fíjate, estos muchachos que se muestran en las selfies con las pistolas y muertos de la risa, vanagloriosos, soberbios, ahí está la soberbia, blasfemos porque no temen a Dios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, o sea, pecadores abiertos, sin afecto natural. Estamos en una cultura que no sabe lo que es el afecto natural. Los animales lo saben. Un perro, una perra, pare su perrito, ¿has visto cómo los cuida? Acércate tú a ellos, a ver si no te gruñe. Claro, porque tiene afecto. Pero hoy día el ser humano, los padres, los hijos, están sin afecto. No saben lo que es el afecto natural. Un pajarito lo sabe, porque cuida su nido. Pero un padre y una madre hoy día no le importan sus hijos. Los ha dejado que se críen a la buena aventura nada más. Implacables, o sea, no le entran balas. Aborrecedores de lo bueno, crueles. ¿Te has dado cuenta con cuánta crueldad estos cabros jóvenes que andan con pistolas saltan
No le importa si es anciano, si es hombre, si es mujer. ¿Y cómo les pegan? ¡Qué terrible! Amigos, estamos viviendo en un tiempo de mucha herejía, en un tiempo de mucha maldad, traidores. Oiga, las mafias se traicionan entre ellas y después se ajustan las cuentas y se matan. Impetuosos, no tienen ni un respeto por nadie. Infatuados, es decir, ellos son los únicos, son los dioses. No reconocen a Dios, para nada. Amadores de los deleites más que de Dios. Y esto es lo que la gente está haciendo en el día de hoy. Amigo, la herejía y la religión, por esto mucha gente no cree. Por esto mucha gente no asiste a la iglesia. Porque ellos dicen, si voy a ser como él, prefiero quedarme como estoy. Las herejías en la iglesia y en la religión hoy día abundan. Y el diablo está muy contento. Porque mientras más herejes tiene, más gente va a llegar al infierno a hacerle compañía al lago de fuego. Y podríamos seguir, que tendrán apariencia de piedad. Claro, puede que el día domingo tome su Biblia y vaya a la iglesia. Pero el resto de la semana es un demonio parado en dos patas. Puede que tenga su religión, pero no le cree a Dios, le cree a los hombres. Por eso dice, tendrán apariencia de piedad. Puede ser hasta algún pastor que te esté predicando con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello en su vida oculta, en su vida solo cuando están, hacen las barbaridades más grandes. A esto hay que evitar, porque estos son blasfemos, soberbios como los animales, impetuosos. Mi amigo, la verdad de la palabra de Dios tiene razón. Ella nos dice la verdad. ¿Por qué no creerle a Dios? ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué la gente no quiere creerle a Dios, pero cree cualquier basura que le dicen por ahí? ¿No es cierto? Mire, mi amigo, la Biblia es la eterna palabra de Dios. Y todo lo que ella dice se va a efectuar. Todas las promesas de Dios se van a cumplir. Y si la palabra de Dios dice que si tú no le entregas tu vida al Señor Jesús y sigues tu propio camino, vas a terminar en el lago de fuego, así va a ser. Porque es la verdad de Dios. Dios te llama con amor. Dios mandó a su Hijo a la cruz a que muriera por mis pecados y tus pecados. Y Dios le trató como te tenía que tratar a ti y a mí, porque nosotros éramos pecadores. Porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y por esto Él nos pudo representar allí en la cruz. Y Él recibió el castigo que nuestros pecados merecían. Tus pecados y los míos. Y en las 3 horas de tiniebla, de las 12 del día hasta las 3 de la tarde, que hubo tiniebla sobre toda la tierra, el Señor Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? No le pudo llamar Padre mío, porque Dios quitó los ojos de Él y cortó la comunión de Él, porque Él estaba cargando con mi pecado y con el tuyo. Y cuando el Señor entregó su vida, le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, todo está consumado, todo está completo. Y el Señor murió. Y cuando murió, el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, y dejó la entrada al lugar santísimo para que el más vil de los pecadores, no importa el pecado que haya cometido, pudiera tener gracia en las manos de Dios para encontrar la salvación. Y la puerta de la gracia de Dios está abierta de par en par para el más vil de los pecadores. Cristo quiere entrar en tu vida, quiere transformarte, quiere hacerte una nueva criatura, quiere darte la vida eterna, quiere perdonar todos tus pecados y hacerte apto para el cielo, para que seas un caminante al cielo y nos acompañes. No tenemos religión, pero tenemos la seguridad que si esta noche morimos, vamos a despertar en el cielo, porque Cristo murió por nuestros pecados y ahí está la fuente, ahí está la base de la salvación nuestra. Mi amigo, te hago una pregunta. ¿Tienes la vida eterna? Si esta noche o mañana tuvieras un infarto y tuvieras que partir de este mundo, ¿sabes dónde iría tu alma? Si no tienes seguridad dónde vas a ir, asegúrate ahora. En este momento, entrégale tu vida al Señor.
Permite que el Espíritu Santo entre a ti y te transforme y te haga una nueva criatura. Porque tus buenas obras no sirven porque están manchadas por el pecado. Porque las mandas que puedes haber hecho no sirven porque están manchadas por el pecado. Dios no quiere que el hombre sufra, que el ser humano sufra con las mandas, porque Cristo ya sufrió en la cruz por nuestros pecados. Eso está de más, eso es satánico, eso es una herejía. ¡Qué terrible! Queridos amigos, quiero pedirles, por favor, créanle a Cristo. Les rogamos en nombre de Dios que se reconcilien con Dios, como nos pide la palabra. Les rogamos a nuestros queridos amigos, reconcíliense con Dios. Y a nuestros queridos hermanos, que estudien bien la palabra de Dios para que tengan que decirle a quienes nos piden cuenta de nuestra fe. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día se levantó con poder y gloria. Y hoy día extiende su mano de amor para decirte: ven a mí, yo te quiero salvar, yo te quiero perdonar. No crea las herejías de la religión, cree lo que Dios dice en su santa y bendita palabra, porque esa es la verdad. Bueno, queridos amigos y hermanos, al llegar al final de la enseñanza de la palabra de Dios, una vez más, les hemos traído este interesante pensamiento de qué es una herejía, y ustedes saben ya, estamos llenos de herejía en la religión. Solo la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios dice la verdad. Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en los hombres, confía en la palabra de Dios. Si no tienes a Cristo, acércate, consíguete una Biblia, bájala al celular y léela con tu familia. Y mis hermanos, que el Señor cada día podamos crecer más estudiando la palabra de Dios. El Señor nos bendiga. Muchas gracias, hermano, por lo que hemos aprendido el día de hoy. Yo creo que a más de alguno nos ha sorprendido, por lo menos a mí me ha sorprendido también. Me ha hecho pensar a medida que usted iba explicando y poniendo los ejemplos de las herejías. Y uno que conoce la palabra de Dios empieza a darse cuenta de lo grave que es esta situación, y muchas veces la vivimos sin tomar conciencia, pero es nuestro deber como cristianos conocer la palabra de Dios y poner a la luz lo que está en su palabra y mostrar lo que es la oscuridad. Lamentablemente, es como usted lo dijo también claramente, estamos viviendo tiempos que están muy bien descritos en la palabra de Dios, y donde la palabra es lo que menos le interesa a las personas. Bueno, eso a nosotros nos dice que el Señor pronto viene a buscarnos, y si usted quiere saber lo que pasa después de que el Señor se lleve a su iglesia, lea la Biblia. Lo dejamos invitado a que lea la Biblia, porque le podemos asegurar de que va a ser algo terrible. Ojalá usted no se quede aquí, usted se vaya también con la iglesia del Señor. Esa es la invitación. No la hacemos nosotros, la hace el propio Señor. Bueno, yo me despido muy contento, agradecido del Señor primeramente porque hemos podido llegar con este nuevo programa, pidiendo que los bendiga a cada uno de ustedes, su familia, sus hogares, y pidiendo también la bendición para este ministerio para que podamos continuar trayendo la palabra. Recuerden que ustedes están invitados a ser parte de esto, compartiéndola también con libertad. Ayuden a las personas que están en la oscuridad, ábranle los ojos a través de la palabra del Señor, usando este medio que el Señor ha puesto a su disposición. Bien, será entonces hasta la próxima, si Dios así lo permite. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.